Nos encanta darle la bienvenida a este espacio de TN23 llamado Por su Salud, porque juntos aprendemos de diferentes temas y resolvemos muchas dudas con respecto a enfermedades, tratamientos y las soluciones para diversos padecimientos. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Carlos Enrique Soto. Él es director del Hospital Roosevelt, es primera vez que nos visita, así que le damos la más cordial bienvenida. Y el tema de hoy es enfermedades respiratorias, prevención y recomendaciones, así que pongan mucha atención. Recuerde las redes sociales, Facebook TN Espacio 23 y Twitter @TN 23 Noticias para que usted comente al respecto del tema y sugiera también más temas para que sean abordados en este espacio. Iniciamos, doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, aquí ya para servirles. Un tema muy importante para esta época donde hay mucho frío, ¿verdad? Exactamente. En las épocas de frío realmente en Guatemala, por el cambio climático, se ha aumentado mucho, sobre todo en las madrugadas y en las noches. Entonces esto ha traído como consecuencia que realmente los pacientes de la tercera edad, sobre todo, y los niños muy pequeños, contraigan enfermedades pulmonares, respiratorias. Entre las enfermedades realmente en los niños, las más preocupantes son el asma bronquial, que es bastante frecuente, ¿verdad? Posteriormente están las bronquitis alérgicas por el frío, y las bronconeumonías o neumonías, que son ya enfermedades más serias, que pueden incluso llevar a la muerte a los pacientes. Entonces esta es una época que tenemos que tener mucho cuidado realmente y abrigar bien tanto a los niños como a las gentes de la tercera edad. Sí, por supuesto, autoridades en esta época siempre recomiendan, pues, lo que usted nos acaba de indicar, abrigar muy bien a los niños y a personas de la tercera edad porque son las más vulnerables. Doctor, ¿existe algo que usted nos podría indicar para reforzar y que los niños especialmente no se enfermen tan seguido en esta época? Bueno, mire, más que todo esto es una cuestión de cuidados. Yo lo he estado insistiendo mucho en el Hospital Roosevelt. Los papás tienen que dedicarse a cuidar bien a sus hijos, porque uno los ve a altas horas de la noche sin suéter, en la calle, y ese sereno que le dicen, ¿verdad?, afecta mucho a los pulmones. Probablemente algunos medicamentos como la vitamina C ayudan a mejorar la situación inmunológica de los pacientes, pero realmente los problemas de gripe común se dan por este tipo de situaciones y no tienen tratamiento realmente, más que sintomático, ¿verdad? ¿El cambio de tiempo, de mucho calor a frío, produce algún tipo de enfermedad respiratoria o alergia? Sobre todo, las dos cosas, ambas cosas. Los cambios que se dan, digamos, normalmente aquí en Guatemala al mediodía tenemos temperaturas hasta 24 grados centígrados, luego entramos en la noche, baja la temperatura hasta 12, 13 grados centígrados. Esto produce cierto tipo de rinitis alérgica y problemas de bronquitis alérgica. Entonces, este tipo de situaciones sí es importante tenerlas en cuenta, por lo menos taparse uno la boca en las noches, ¿verdad? Para que no le entre el aire frío hacia los pulmones. Después de pasar realmente por épocas hasta las 6 de la tarde, a veces hay calor todavía en Guatemala. Sí. Después de esa hora empieza ya el problema ¿verdad? Y acuérdense que esta época es propicia porque los niños se acuestan tarde, queman cohetes, entran en cualquier tipo de actividad fuera de horas normales, ¿verdad? Entonces ahí es donde están los problemas realmente en niños. Con la gente grande es más fácil porque ellos no salen casi en las tardes, se abrigan más, pero los cuadros suelen ser más severos porque son infecciones broncopulmonares tipo neumonías. Y eso, tenemos muchos ingresos al hospital por ese tipo de enfermedades. Doctor, ¿qué tan común son que las personas sean alérgicas a este tipo de clima? Bueno, entre ellas me incluyo yo no. Bueno, para mí es muy difícil esta época porque siempre ando estornudando y con la nariz está constipada por lo mismo. Sí, efectivamente, la rinitis alérgica, sobre todo la rinitis alérgica es muy común. Yo creo que un 80% de la población la padece, ¿verdad? Es complicado cómo tratarla porque uno tendría que estar tomando antihistamínicos, porque esas son sustancias que se liberan en el organismo, ¿verdad? Y como la histamina, entonces lo que produce esa moquera, ¿verdad? Los mocos, produce también muchos estornudos. Entonces esto realmente la forma de controlarlo fácilmente es con un antihistamínico, pero también no va a estar uno tomando pastillas todos los días, ¿verdad? Para estar bien uno de su rinitis. Yo creo que la protección es lo mejor para este tipo de cosas.
Por supuesto, gracias, doctor. ¿Hay condiciones ambientales que agravan el impacto de la sequía en las vías respiratorias? En cuanto a calor, bueno, dependiendo, ¿verdad? Yo creo que el calor, y cuando el calor es húmedo, disminuye el problema de las enfermedades de las vías respiratorias, porque los pulmones se mantienen con más humedad, es más fácil que el moco que está en los pulmones salga fluya con más facilidad. Entonces, este tipo el calor realmente y el húmedo es mejor para las personas, ¿verdad? Es lo mismo que para mí me preguntan mucho, yo soy cardiólogo, me preguntan mucho sobre la presión alta. La presión alta es mucho mejor que el paciente esté en los lugares cercanos al mar que en los lugares altos. La presión tiende a subir en los lugares altos y tiende a bajar en los lugares más calurosos. Entonces, toda esta cuestión de las enfermedades tienen sus porqués, ¿verdad? Todo eso es por la cantidad tanto de alergenos que pueden haber en el ambiente o en los problemas hipertensivos, póngase, de problemas de dilatación de las arterias, que se dilatan más en el calor. Entonces, sí hay que estar bien inmiscuido en todos estos temas de la salud, porque realmente a veces no lo tomamos nosotros con la seriedad que se debe. Por supuesto. Doctor, precisamente en estos días hemos tenido mucho frío, sin embargo no han existido lluvias como en días pasados. ¿Considera usted que la época lluviosa aumenta más las enfermedades respiratorias o es casi lo mismo a esta época que estamos viviendo? No, yo pienso que es parecido. Lo que aumenta más las épocas lluviosas son los problemas gastrointestinales, parasitarios, la poca higiene que se tiene a veces sobre el cocimiento de las verduras y toda esta cuestión va más dirigido a los problemas gastrointestinales durante la lluvia. Después de que pasa la lluvia, sí ya vienen más los problemas respiratorios, que son los que a veces nos llenan los hospitales, ¿verdad? Como le decía yo, en niños, sobre todo el asma bronquial, porque el niño llega, le cuesta respirar, son cuadros bastante aparatosos que hay que dedicarles bastante tiempo y el paciente pasa a veces una noche completa en el hospital tratando de quitarle el broncoespasmo, que es cuando se cierran los bronquios por el frío. Bueno, en estos momentos estamos observando una animación que producción ha preparado. ¿Usted nos podría describir, doctor, qué es lo que estamos observando? Bueno, ahí estamos viendo cómo los pulmones se dilatan y cómo el abdomen también los ayuda a hacer su proceso de respiración. Esos son los alvéolos, ¿verdad? Que ahí es donde entra el intercambio de oxígeno, ahí a ese lugar llega la sangre, llega el aire y entonces ahí se purifica la sangre. Aquí está cómo respira uno, lo blanco, ahí es la tráquea es donde lleva el aire a los pulmones, puede entrar aire caliente, entonces los pulmones ahí es donde tienen que hacer su intercambio. Ahí están los pulmones, al final están los bronquios, que son los pequeños, la final de donde están los alvéolos, y eso es donde se hace el intercambio del oxígeno. Ahí donde estamos viendo el diafragma, cómo se eleva, y eso ayuda a que los pulmones también tengan un mejor sistema para poder respirar. Estos son los alvéolos y ahí están los vasos capilares, que son los que hacen el intercambio realmente de la sangre no oxigenada a la oxigenada. Es lo mismo, es el diafragma, ¿verdad? Doctor, ¿qué pasa con las personas que tienen la mala costumbre de consumir tabaco, de fumar? No, eso es grave, de verdad que eso yo lo catalogo como un vicio que debería suprimirse, porque lo que va haciendo con el tiempo es que el alquitrán y todas las sustancias que tiene el tabaco se van pegando en los alvéolos por adentro, y eso lo que no permite es que hay unos pelitos en el pulmón que se llaman cilios pulmonares, que son los que van limpiando al pulmón de los bronquiolos para que salga todo el moco. Estos le quitan la actividad a estos cilios y los dejan prácticamente sin poderse mover, y ahí se empieza a juntar el alquitrán y es cuando empieza uno a tener este tipo de bronquitis, ¿verdad? Uno tiene un esputo negro. Después la fase final de eso es que se van rompiendo los alvéolos y se va haciendo el enfisema pulmonar famoso al que todos le tememos, y en ese proceso ya que es de larga data
ya uno tiene que tener oxígeno para poder respirar, el intercambio no se hace bien, entonces esos son problemas serios, ¿verdad? O sea, las personas que fuman pueden ser más vulnerables a este tipo de enfermedades. Totalmente, o a enfermedades cardiopulmonares, sobre todo a las cardiovasculares. Mire, hay un dicho que dice que estrés más tabaquismo es igual a infarto del miocardio. Eso no se lo quita a uno, ¿verdad? Y es una mala costumbre que se agarra desde la niñez. Sí. Eso hay que cambiarlo, hay que respetar toda la situación de las leyes en Guatemala que no se respetan, la gente sigue fumando en los lugares cerrados. Eso es el tabaquismo a las otras personas que les afecta. Convirtiendo a las demás personas en fumadores pasivos. Cabal, exactamente, ¿verdad? Y que es daño parecido, ¿verdad? Similar al daño parecido hacia los pulmones. Por supuesto. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos con más. Aquí en Por Su Salud estamos hablando con el doctor Carlos Enrique Soto, director del Hospital Roosevelt, sobre las enfermedades respiratorias. No cambie. Ya estamos de regreso aquí en Por Su Salud de TN23. Agradecemos su preferencia y sintonía. Y si usted acaba de sintonizar el canal, queremos comentarle que en esta ocasión nos acompaña el director del Hospital Roosevelt, el doctor Carlos Enrique Soto, y estamos hablando de las enfermedades respiratorias, un tema muy importante para que usted como padre de familia ponga atención, ya que estamos en una época donde existe mucho frío y para que usted pueda cuidar mejor a sus niños y por supuesto también a los adultos de la tercera edad. Doctor, ¿existe algún factor genético en las alergias? Sí, definitivamente se ha visto que los hijos de padres, digamos, asmáticos o con problemas de rinitis, desarrollan también asma bronquial, rinitis, y no tiene mucho tal vez que ver que usted los tape o no los tape, sino que tiene que ver más con la cantidad que estén ellos expuestos a aspirar. Viene siendo lo mismo, mire una explicación. Si usted deja a los niños que jueguen en el suelo, por ejemplo, van a tener menos problemas gastrointestinales de diarreas que si su niño lo tiene muy cuidado, ¿verdad? Y a todo le echa desinfectante en sus manos y le hierve la comida excesivamente. Lo mismo va pasando con las enfermedades infecciosas. Nosotros estamos acostumbrados a que si hay mucho frío, ¿usted qué hace con su niño? Lo tapa, lo enchamarra, lo deja hasta con gorrito, y entonces esos niños están acostumbrados a que cualquier frío que les dé, rápido van a desarrollar alergenos para que empiecen con problemas en sus pulmones o en su sistema respiratorio. Eso es muy importante lo que usted nos indica, doctor, porque más en las mamás primerizas nos dicen no lo tapes mucho, déjalo que juegue, déjalo que se ensucie para que no se enferme, y una vez se lo ve como contradictorio, pero entonces sí es cierto eso. Es completamente cierto, por eso le decía yo que hay que dejar a los niños que crezcan normalmente, cuidándolos, vigilándolos, pero que hagan una vida normal, ¿verdad? Bueno, doctor, sabemos que usted como director del Hospital Roosevelt tiene importante información sobre los programas y las acciones que ustedes toman, las autoridades toman en este hospital para esta época. ¿Cómo encuentran ustedes preparados? ¿Existe alguna alerta de emergencia? Bueno, desde el día de ayer, 14 de diciembre, hasta el día 5 de enero, nosotros declaramos el hospital en alerta amarilla. Alerta amarilla quiere decir que estamos preparados tanto a las emergencias de adultos como de niños para recibir una sobrecarga de pacientes con problemas respiratorios, con problemas de quemaduras, con problemas de intoxicaciones alimenticias que se dan mucho en esta época. En adultos lo mismo, accidentes, problemas de violencia. Empiezan cabalmente desde el día 14. Nosotros tenemos estadísticas y en base a eso el Comité de Riesgo y de Gestión en el Hospital Roosevelt toma las medidas de cuándo se va a implementar la alerta amarilla. Le digo que la alerta amarilla lo que hacemos es que no operamos cirugías selectivas y tratamos de dar algunos egresos en el hospital para tener bastantes camas vacías para afrontar crisis que se dan durante esta época, no solo de enfermedades, sino que también de accidentes y violencia. Es una época realmente crítica en la que tenemos que tener abastecimientos suficientes para poder atender a toda esta masa de población, tanto en la ciudad como todos los pacientes que nos refieren de los distintos departamentos. Recordemos que el Roosevelt es un hospital de tercer nivel donde se atiende cualquier tipo de infecciones, enfermedades o cirugías, ¿verdad?
Entonces nosotros estamos ya preparados en las emergencias, con los abastecimientos llenos y además tenemos abastecimiento del hospital puramente. Ahorita se nos complica la situación más que todo, y yo lo decía hace unos días, y es importante, y yo lo repito, es importante, y el drama de ayer de esta niñita que falleció calcinado, yo he estado diciendo que tienen que cuidar a los niños, tienen que estar las mamás vigilando a los niños, no encerrarlos en un lugar y dejarlos solos. De ahí vienen este tipo de tragedias, de todo tipo, tragedias como la niña que falleció ayer, quemados, porque los dejan a veces, están haciendo los tamales y los dejan ahí, se suben a una sillita y se queman, y son unas quemaduras severas en las que hay que intervenir con cirugía plástica. ¿De tercer grado? Sí, de tercer grado, a veces se les mira hasta sus músculos, y es deje el gasto que significa para el hospital. El problema de mantener a un niño de 1 año, 2 años o 3 años en una cama quemado realmente. El trauma para los padres y también más para el paciente. El trauma inicial y el trauma posterior, ¿verdad? Porque sí. Acuérdense que las quemaduras dejan cicatrices difíciles de quitar, ¿verdad? Entonces son cosas que yo siempre les he recomendado que no deberían de pasar en Guatemala. Si uno va a tomar una medida, va a salir y llevarse a los niños, no dejarlos encerrados. Eso es bien importante, al igual que para los problemas infecciosos, ¿verdad? Esa es la misma situación. Por supuesto, las quemaduras que usted nos hablaba de líquidos, de alimentos, no solamente se dan por fuegos pirotécnicos, sino también por alimentos y por el descuido de los padres de familia, que como usted nos indica se puede evitar. Así es. Y esperamos que el hospital pues, no reciba muchos casos en esta época. Fíjese que el 7 de diciembre, que es tradicional aquí por la quema del diablo, ¿verdad? Tuvimos afortunadamente solo una persona quemada por cuetillos, y adultos, 19 años. No recibimos a ningún niño con problemas de quemaduras. Eso es lo que aquí en la capital, de los departamentos 2, que ya los atendimos nosotros con quemaduras de 2.º grado, ya están operados y todo, pero eso es lo que nosotros le pedimos a las personas, ¿verdad? Que cuiden mucho a sus niños en esta época. Por supuesto. Bueno, esperamos que los padres de familia que nos están observando en estos momentos tomen en cuenta las recomendaciones de los consejos que usted nos brinda en esos momentos que la situación pues es difícil en nuestro país debido a la violencia. Son cosas que tal vez nosotros como padres no podemos evitar porque es por terceras personas, pero lo que sí podemos hacer es tener siempre en observación a los niños al momento de que ellos quieran quemar cohetillos, al momento de que usted esté preparando algún alimento en la cocina, no los deje entrar para evitar este tipo de traumas, no solamente para toda la familia, sino para ellos. Doctor, ¿algo que usted quisiera agregar, recomendaciones, aparte de lo que usted ya nos ha comentado? Bueno, básicamente invitarlos a que este año tratemos de pasar en paz el año, cuidemos a nuestros hijos, es bien importante, no hayan, no manejen en estado de ebriedad, eso es importante. El 80% de los accidentes en esta época ocurren en personas que manejan en estado de ebriedad. La mayoría quedan bastante mal, con traumas en el cráneo. Entonces hay que tener, para todo hay un momento y es importante saber cuánto debemos nosotros ingerir de bebidas alcohólicas, cuánto estar afuera, cuánto comer, que es otra cosa importante, que la gente come demasiado, y cuánto beber alcohol. Muchos pacientes llegan por intoxicaciones alcohólicas también al hospital. No solamente por comida, sino por alcohol también. Por alcohol, sí, bastantes. Bueno, esperamos que esta situación cambie. Y con respecto a las enfermedades respiratorias, doctor, ¿los casos se han incrementado en niños o en adultos? En ambos. En este año se nos han incrementado más de 1,000 pacientes, tanto en adultos como en niños, en problemas respiratorios. Y faltan esos días que son más fríos, ¿verdad? Y luego viene enero y febrero también. O sea que nosotros esperamos un mayor número de casos este año que el año pasado. Doctor, información sobre los servicios del Hospital Roosevelt que usted nos desee compartir. Bueno, el Hospital Roosevelt cubre las 24 horas del día, los 365 días del año, todos los servicios. Somos un hospital de referencia nacional, somos un hospital que estamos preparados para cualquier tipo de emergencias, tenemos también emergencias oculares, ¿verdad? Que solo tiene el Hospital Roosevelt, se operan emergencias oculares, problemas de fracturas de mandíbula y todas las enfermedades que puedan haber las manejamos nosotros en el Hospital Roosevelt. Tenemos todos los servicios para servirle a toda la población de Guatemala.
¿Se sienten ustedes totalmente preparados para esta alerta que usted nos comentaba debido a la crisis que ha presentado los hospitales públicos durante este año? Sí, gracias a Dios, como le decía, tenemos nosotros las emergencias bien abastecidas, que eso es una cuestión que lo hacemos durante todo el año. Hay 2 épocas que tenemos que tener abastecidas las emergencias al 100%, Semana Santa y el fin de año. Entonces tenemos el abastecimiento suficiente para pasar este fin de año, aunque la crisis del hospital ha sido severa, no solo en el Roosevelt, sino que en todos los demás hospitales nacionales. Pero sí, no hay problema con nosotros, tenemos ya hechos todos los turnos de los médicos que van a trabajar, enfermería, tenemos médicos que están, aunque no estén en el hospital físicamente, están de llamada para cubrir cualquier emergencia. Tenemos, o sea, ya armado todo lo que se puede venir para este fin de año. Bueno, entonces esperemos que ustedes en esta época no tengan mucho trabajo, porque eso significaría más casos tristes en el país durante estas festividades, que al contrario debería de pasársela bien en familia y no pues pasar por malos momentos. Así es. Doctor, ¿algo que desea agregar ya para finalizar? Pues muchas gracias y solo pedirles a todos lo que les dije, que pasen una feliz Navidad realmente y gracias a todos. A ustedes por estar con nosotros. Y a usted, estimado televidente, gracias por sintonizar una vez más el programa Por Su Salud. Continúe con nuestra programación. Hasta pronto.